Saludos, buenas tardes. Es jueves 26 de abril y el Senado argentino da luz verde por amplia mayoría al proyecto de expropiación de YPF. Esta madrugada, y tal y como se esperaba, la iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era aprobada con 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Tras 15 horas de encuentro, la nacionalización del 51% de las acciones de la filial YPF en manos de Repsol pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el próximo 3 de mayo. Un proyecto declarado ya de utilidad pública en el que también se incluye la expropiación de acciones de Repsol en su controlada YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado en Argentina. Mientras, las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's advierten de que la crisis podría aumentar el aislamiento económico del país argentino en un momento de desaceleración del crecimiento. Y en Andalucía, PSOE e Izquierda Unida finalmente formarán un gobierno de coalición. Así lo ha manifestado casi el 85% de los 6.000 militantes de la coalición de izquierdas. Su coordinador general, Diego Valderas, y la secretaria de organización del PSOE, Susana Díaz, coinciden en que no se trata de reducir consejerías, sino de unir el programa que ambos han firmado para los próximos 4 años. Un futuro gobierno andaluz cuyo pleno de investidura se celebrará en estos días, pero antes tendrá que pronunciarse este viernes la Junta de Portavoces, que ha convocado su primera reunión de la 9ª legislatura. Hoy, durante toda la mañana, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, se reunía con los distintos líderes de los grupos políticos para proponer el candidato a la presidencia de la Junta. Y todo apunta a que será el socialista José Antonio Griñán. Si alguien cae. Punto. Y no tiene por qué ir más allá. Es decir, la justicia, ha dicho, sigue su camino inexorable. Andalucía e Izquierda Unida escribió ayer una página democrática con letras mayúsculas. Y yo puse ayer y vuelvo a poner hoy en valor que con letras mayúsculas escribimos una página democrática de carácter participativo. Y en el Congreso, el gobierno de Mariano Rajoy saca adelante los presupuestos generales del Estado para este año. Su mayoría absoluta le ha valido para aprobar su primer trámite parlamentario con el apoyo de los 2 representantes de la Cámara Baja, UPN y Foro Asturias. Ante la falta de apoyo a las cuentas públicas, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, alude a la fortaleza y a su compromiso con Europa. El Ejecutivo ha dejado claro que cuenta con la legitimidad y el apoyo de sus 10 millones de votantes y se muestra convencido de que aunque los primeros presupuestos de su Ejecutivo contienen medidas difíciles, duras y que no gustan, llevarán a la recuperación económica de España. Bueno, yo estoy muy contento. Es decir, la situación económica es muy difícil y en un momento como el que estamos viviendo, pues se necesita un gobierno fuerte y que tenga los apoyos suficientes en la Cámara para sacar las políticas adelante, ¿no? Y por eso tengo que decir que estoy satisfecho y que una de las cosas más importantes con las que en este momento tiene el Gobierno de España es una amplia mayoría en la Cámara, que es lo que le permite gobernar y tomar las decisiones. Hay otros países en la Unión Europea que no pueden hacerlo, que tienen muchas más dificultades y en este sentido la circunstancia de que el Gobierno tenga un apoyo para sacar adelante las políticas que necesita España en las Cortes es un valor muy positivo. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzaba un mensaje de advertencia a las comunidades que no cumplan con el objetivo de déficit del 5,3% e insiste en que el Gobierno no admitirá que se gaste más de lo permitido. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobará el programa de estabilidad presupuestaria, así como el Plan Nacional de Reformas que se enviarán a Bruselas. Por su parte, tras el pleno en el Congreso, el PSOE destacaba la soledad política que vive el Partido Popular. Una de esas reformas es la reforma de la administración pública, eliminar la superposición de competencias entre administraciones públicas que permitirá ir reduciendo el gasto hoy superfluo en gasto derivado de competencias superpuestas que hacen las diferentes administraciones públicas de manera repetida y que tras esa reforma de administraciones públicas podremos seguir ahorrando en gasto público. Por la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular, que ha demostrado la máxima soledad política del Gobierno del Partido Popular en esta Cámara. Una soledad política
con el rechazo de todas las fuerzas políticas parlamentarias representadas en este Parlamento, que es también el reflejo de la soledad social, del máximo rechazo social que tienen estos presupuestos generales del Estado. Este jueves 26 de abril nos deja otros asuntos de interés. Lo vemos en titulares. Educación mantiene las ayudas para estudiantes, pero baraja subir la nota para conseguir una beca universitaria. El Banco Central Europeo elogia los esfuerzos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque rechaza comprar más deuda pública española. El Partido Popular Andaluz asegura que la alianza de perdedores entre PSOE e Izquierda Unida supondrá más retraso en la región. Y una noticia de última hora: el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un programa integral para facilitar la reinserción de los presos terroristas y evitar así su radicalización en las cárceles. Un plan que consiste en una serie de iniciativas orientadas a que los terroristas y miembros de organizaciones criminales conozcan la realidad social. Además, otro de los objetivos de este programa es que reflexionen sobre su pasado con el fin de que vayan dando pasos hacia su integración en la sociedad democrática. Según el titular de Interior, uno de los primeros requisitos es que el interno pida su incorporación al programa de reinserción, para lo que deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para facilitar la reinserción de presos por delitos de terrorismo para evitar su radicalización en las cárceles. El programa incluye a reclusos de ETA, Grapo, grupos yihadistas y crimen organizado. Los internos participarán en aulas sobre educación en valores de convivencia, serán formados para su inserción laboral cuando salgan de la cárcel y podrán ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque no habrá acercamientos automáticos. El plan está inspirado en la llamada Vía Nanclares, que recibe su nombre de la cárcel situada en el País Vasco, donde fueron agrupados una veintena de etarras de un total de más de 600 que se han desvinculado de ETA. Eso no significa que los requisitos se vayan a relajar, ya que el primero de ellos es que el interno pida su incorporación al programa, para lo que previamente deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido. Según una encuesta divulgada en marzo pasado, 7 de cada 10 vascos son favorables a facilitar la reinserción de los presos de ETA y apoyan su acercamiento a cárceles del País Vasco. Como les avanzamos en portada, el Senado argentino va a marchas forzadas y aprueba por mayoría absoluta la expropiación de la mayor parte de la participación española en YPF. Esta madrugada, y tal y como se esperaba, la iniciativa del gobierno de Cristina Fernández daba luz verde con 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Un proyecto que pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se debatirá el proyecto el próximo 3 de mayo. Mientras, las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's advierten de que la crisis podría aumentar el aislamiento económico del país argentino en un momento de desaceleración del crecimiento. Y en el Congreso, el gobierno de Mariano Rajoy saca adelante los presupuestos generales del Estado para este año. Su mayoría absoluta le ha valido para aprobar su primer trámite parlamentario, con el apoyo de los 2 representantes en la Cámara Baja, UPN y Foro Asturias. Ante la falta de apoyo a las cuentas públicas, el presidente del gobierno alude a la fortaleza y a su compromiso con Europa. El Ejecutivo ha dejado claro que cuenta con la legitimidad y el apoyo de sus 10 millones de votantes y se muestra convencido de que, aunque los primeros presupuestos de su Ejecutivo contienen medidas difíciles, duras y que no gustan, llevarán a la recuperación económica de nuestro país. Tras la votación, Mariano Rajoy se ha dirigido brevemente a los periodistas para recordar que el PP tiene en el Congreso la fuerza suficiente para dar estabilidad al Gobierno frente a lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha añadido que ante esta grave situación económica necesitamos un Gobierno fuerte con buenas decisiones para sacar adelante las cuentas. Mensaje optimista de Rajoy, que ha insistido en que la aprobación de los presupuestos da estabilidad y seguridad.
Los presupuestos generales del Estado se enmarcan en un conjunto de medidas que son difíciles, que son duras, que no gustan, pero que son las que sin ningún género de dudas nos van a llevar a la recuperación económica. Yo creo que en este momento es importante destacar que el Gobierno tiene fortaleza y que el Gobierno tiene capacidad para tomar las decisiones que son buenas para España. Los efectos no se van a producir en el corto plazo, pero eso yo ya lo sabía, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero sinceramente estamos haciendo lo que hay que hacer. El debate de presupuestos ha puesto de manifiesto un rechazo profundo de todos los grupos políticos a las cuentas gubernamentales. En la sesión de hoy, en la que participaban las formaciones más pequeñas, ha cobrado especial dimensión la tensión existente entre el Ejecutivo y las formaciones nacionalistas. Cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del Gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contestado con dureza y en bloque a las fuerzas nacionalistas, pero ha dedicado muchos de sus mensajes directamente a Cataluña y ha avisado. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales. Hay que gobernar desde la transparencia. ¿Han hecho del equilibrio presupuestario su forma de gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes precisamente como consecuencia de su planteamiento de gobierno? Quiero decir... El ministro de Hacienda ha insistido en que el proyecto común se llama España y hay que demostrar que es fiable para todos frente a las visiones parceladas de la realidad. Y en la misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzaba un mensaje de advertencia a las comunidades que no cumplan con el objetivo de déficit del 5,3%. Precisamente este viernes, el Consejo de Ministros aprobará el programa de estabilidad presupuestaria con el que el Gobierno pretende reducir la deuda hasta llegar al 3% al cierre del año 2013. El Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en seguir haciendo reformas y mientras, el PSOE hace hincapié en la soledad política que vive el Partido Popular. De esas reformas es la reforma de la administración pública, eliminar la superposición de competencias entre administraciones públicas que permitirá ir reduciendo el gasto hoy superfluo en gasto derivado de competencias superpuestas que hacen las diferentes administraciones públicas de manera repetida y que tras esa reforma de administraciones públicas podremos seguir ahorrando en gasto público. Por la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular, que ha demostrado la máxima soledad política del Gobierno del Partido Popular en esta Cámara. Una soledad política con el rechazo de todas las fuerzas políticas parlamentarias representadas en este Parlamento, que es también el reflejo de la soledad social, del máximo rechazo social que tienen estos presupuestos generales del Estado. Además de los presupuestos, el Gobierno central ha aprobado los ajustes en sanidad y educación. En este último área, el Ministerio asegura que las reformas educativas supondrán un incremento en la partida destinada a becas de hasta 218 millones de euros. El titular del ramo, José Ignacio Ver, en un encuentro con los rectores universitarios, ha garantizado las ayudas para los estudiantes, pero baraja endurecer las condiciones para acceder a ellas. El aprobado ahora no basta. Según Ver, se pretende inculcar la cultura del esfuerzo y un mayor rendimiento académico. La nota media para tener una beca aumentará medio punto y para aquellas familias que tengan menos ingresos subirá del 5 al 6. Se prevé que la subida en las tasas universitarias suponga un ahorro de hasta 1.540 millones de euros. Pues en contra de esta reforma educativa, más de 2.000 estudiantes se han manifestado por el centro de Oviedo en defensa de la educación pública. Una protesta que ha tenido como protagonista a un joven disfrazado de superhéroe. Se llama Superpública y su misión es clara: defender la educación pública. Vestido únicamente con una larga malla de licra de un verde brillante, este peculiar superhéroe ha guiado una manifestación de centenares de estudiantes por el centro de Oviedo. Pero, ¿quién es en realidad este superhéroe? Soy un superhéroe humano que está cerca
de los compromisos que tiene también el resto de la sociedad. Soy un superhéroe que combate por defender los derechos de todos y todas las ciudadanas. Superpública, así se hace llamar un estudiante asturiano, ha ejercido de maestro de ceremonias durante la protesta. El superhéroe no ha reculado en encaramarse a las fuentes y farolas para instar a los estudiantes continuamente a danzar y a elevar el tono de sus gritos. El personaje se ha convertido ya en un ídolo de masas y ha anunciado que no vacilará en emplear sus poderes contra aquellos que se opongan a una educación pública de calidad. Los superhéroes de Superpública son poderes bastante básicos: ingenio, humor, crítica, y todo ello concentrado y envuelto en apretadísima licra verde. Un superhéroe que ya ha batido a su primera víctima. Este estudiante, ataviado con traje, corbata y unas grandes tijeras, que ha leído propuestas educativas del gobierno entre los abucheos de los alumnos, hasta que ha entrado en escena Superpública. Y nos trasladamos a la ciudad de Cádiz porque 196 personas están afectadas por un expediente de regulación de empleo. Les hablamos de la empresa Gadir Solar. Su consejero delegado ha anunciado en el día de hoy que están a la espera de recibir una devolución que permitirá abonar las indemnizaciones a los trabajadores. El presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza, ha asegurado que la quiebra de esta empresa demuestra el fracaso de los planes de reindustrialización de la bahía puestos en marcha por la Junta de Andalucía. El presidente provincial del PP ha exigido hoy a la Junta de Andalucía el mayor empeño para que Gadir Solar devuelva las subvenciones recibidas tras su anuncio del cese definitivo de su actividad. José Loaiza ha lamentado que esta noticia vuelva a poner de manifiesto el fracaso estrepitoso de los planes de reindustrialización de la bahía impulsados por la Junta, dado que esta empresa era una de las pocas iniciativas impulsadas para paliar los efectos del cierre de Delphi. Además, ha mostrado su preocupación por las denuncias sindicales sobre el presunto desvío de dinero de los casi 30 millones de euros que recibió para tan solo 3 años de actividad que ha tenido. Controlar dónde ha ido ese dinero, porque también parece ser que puede haber desviaciones de esos fondos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si la propia administración, el dinero público lo hace moviéndolo de manera que no existe control y que existe desviaciones, ¿cómo se va a controlar lo que hacen las empresas privadas cuando le damos ese dinero? Mucho dinero ha venido desde el cierre de Delphi, y el paro en la otra provincia se sigue incrementando, ¿eh? La reindustrialización no ha tenido los efectos que esperábamos. También todo eso nos obliga a estudiarlo, ¿no? Al hilo de estas cuestiones y de las sospechas sobre el desvío de fondos, se ha referido también al ingreso en prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Loaiza ha dicho lamentar esta medida tanto en lo personal, por la buena relación que mantuvo con el exconsejero, como en lo político, por el descrédito que supone para la sociedad la acción administrativa. No obstante, más allá de la medida judicial, ha subrayado que el verdadero problema está en la avalancha de escándalos que se están conociendo de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta. ERES, Fondo de Reptiles, Invercaria, Bahía Competitiva, todo lo que tenga que ver dinero de empleo y dinero de reindustrialización en esta provincia y en Andalucía están bajo sospecha. Todo, ya nada es de fiar. Nada es de fiar, porque está claro que el tema de los ERES, que era una cosa de 4 golfos en un principio, que era una cosa que nada tenía que ver con el gobierno, ya se va demostrando que el gobierno estaba enterado, que esto era una trama para eludir el control presupuestario, para eludir el control de la Cámara de Cuentas de ese dinero, para ir dirigido a intereses partidistas del Partido Socialista, y se ha demostrado a dónde iba dirigido este dinero. Con todo, Loaiza ha reclamado a los dirigentes socialistas de Cádiz respeto a las medidas judiciales y que no busquen excusas ni fantasmas cuando les afecta, como en el caso de ahora del exconsejero. Los inversores han reforzado por tercer día consecutivo su confianza en la economía y en las finanzas de la zona euro, con subidas en bolsa del 1,7% en Madrid. La prima de riesgo abre hoy sin cambios, en torno a los 406 puntos básicos, a pesar de que el presidente del Banco Central Europeo